Segundo libro de Samuel, capítulo 24, el censo no ordenado por Dios. Desde el versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beersheba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada al Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Bueno, recordemos que anteriormente Dios había enviado hambre a Israel. Ya había castigado a Israel por 3 años a causa de un crimen que cometió el rey Saúl, aunque este castigo fue en el tiempo de David. Y este crimen cometido por Saúl en su tiempo fue en contra de los gabaonitas. Pero en esta ocasión el texto no menciona la razón específica por la cual la ira de Dios se había vuelto a encender. Algunos consideran que la razón posiblemente fue la rebelión de Absalón o la rebelión de Seba, y que como consecuencia de la ira de Dios contra Israel, pues Dios incitó a David contra el pueblo y le ordenó realizar un censo. Eso es lo que opinan algunos comentaristas. Recordemos que el censo, sin embargo, pues era una acción que desagradaba a Dios. Esto lleva a preguntarnos por qué Dios ordenó a David hacer algo que a él mismo le desagrada, ¿no? Al Señor. Y la respuesta a esta pregunta nosotros la podremos entender si es que ya conocemos el carácter de Dios. Recordemos que en otros pasajes de las Escrituras vemos que pareciera que Dios actuaba en contra del propósito de sus propósitos, en sus planes. Sin embargo, la propia Escritura siempre nos revela que en realidad Dios siempre actúa en base a sus propósitos y conforme a su sabiduría, que muchas veces nosotros no podemos advertir. Por ejemplo, en el capítulo 22 del libro de Génesis, nosotros leemos cómo es que Dios ordenó a Abraham sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo. Su único hijo, de acuerdo al plan de Dios. Y en Éxodo, por ejemplo, vemos otro aspecto en donde leemos, capítulo 7, que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero esto, ¿cuál era el propósito de que Dios enviara a Moisés a Egipto? Para liberar a su pueblo. Sin embargo, leemos en los pasajes de Éxodo que Dios iba a endurecer, incluso se lo advirtió a Moisés, que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Y bueno, vemos diversos pasajes. Por ejemplo, otro pasaje que podemos mencionar, el caso del capítulo 6 de la profecía de Isaías, en donde el Señor le dice al profeta que el Señor iba a endurecer el corazón de su pueblo para que no entendieran y que su corazón no se convirtiera a su voluntad y ni tuvieran sanidad. Y esto obviamente estábamos hablando de un juicio, pero ¿cuál era el propósito realmente de Dios en su corazón? Pues es que de que su pueblo siempre fuera obediente a su voluntad, que se volviera a Él en sus caminos. Entonces, vemos diversos pasajes en las Escrituras que Dios obraba de una forma en ocasiones misteriosa, pero poco a poco hemos entendido las razones. En el caso de Abraham, el mandato de Dios fue para probar la fe de Abraham.
Pero Dios mismo no permitió a Abraham terminar lo que le había ordenado. Es decir, si Abraham hubiese continuado con el sacrificio, hubiese desobedecido a Dios, porque él recibió la orden para que ya no lo hiciera. En el caso de Faraón, Dios sabía que había dispuesto que Faraón ya estaba dispuesto para desobedecer. La naturaleza de Faraón era esa, la soberbia, el orgullo, etc. Y sabía el Señor que iba a actuar en contra de la voluntad de Dios, así es de que lo que hizo el Señor fue glorificarse a través de este juicio a Faraón. Sí, en el caso de la acción de Dios vino a endurecer el corazón de Faraón para glorificarse. Y pues bueno, ¿y esto con qué propósito? Para testimonio de su propia nación, de su propio pueblo y a las naciones de todo el mundo. En el caso de David y el censo, David sabía que el censo era desagradable al Señor. Y aunque en el pasaje de este capítulo solo se describe que así como lo leemos desde el principio, ¿sí?, que David fue incitado para llevar a cabo este censo, podríamos deducir que la ira del Señor se encendió contra Israel porque fue David quien desobedeció. Fue tentado en un momento dado a hacer algo que ya sabía David de antemano que a Dios le desagradaría. Y esto lo deducimos. ¿Por qué lo podemos deducir? Porque en las propias escrituras se nos dice que lo que sucedió en realidad para que David cometiera este pecado. Porque la reacción de David, ¿cuál fue? Después de que realizó el censo, más adelante nosotros leemos que él tuvo una expresión de dolor. Y nos indica esta expresión que la idea de realizar el censo había sido, primeramente, fue de David, por supuesto, y solo así, de esta manera, podemos entender las palabras cuando dijo: yo he hecho muy neciamente. Pero si tú nada más lo lees así, este pasaje, cuando más adelante dice yo he hecho muy neciamente, y lo comparas con lo que leemos al principio, porque tú puedes leer que fue Dios quien lo incitó, entonces no, de repente no vas a poder comprender. Ahora, acompáñame en tu Biblia al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Ahí desde el versículo 1. Y vamos a leer para que te des cuenta de lo que realmente sucedió. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beersheba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada el Señor a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Ya entendemos mejor qué fue lo que realmente sucedió. Entonces, en estas circunstancias podemos ver que la orden de Dios en realidad fue una consecuencia ya del trabajo de Satanás. Y recordemos que Satanás no puede hacer más allá de lo que le es permitido. Finalmente, Satanás siempre ha estado sometido al Señor. Job, capítulo 2, vamos a recordar cómo es que la propia escritura nos confirma realmente lo que podemos leer aquí en el libro de Crónicas respecto a lo que dice al inicio del capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Dice Job capítulo 2 desde el versículo 1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Y Satanás
vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Aquí estamos hablando de los ángeles, de los siervos del Señor, y entre ellos va Satanás. Y dice el verso 2, y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué estamos viendo aquí al final de este pasaje? El Señor le dio permiso a Satanás. Literalmente, le puso un límite. Sí, le permitió a Satanás afectar a Job, pero hasta un límite. Dijo, mas guarda su vida. Este pasaje nos expresa literalmente que Satanás se encuentra subordinado a Dios. Así es de que podemos entender mejor tanto la decisión de David de llevar a cabo el censo de Israel como su expresión al decir, yo he hecho muy neciamente. Todo esto confirma que el deseo de conducir el censo, de llevar a cabo este censo, comenzó en David debido a la incitación de Satanás, y que después David fue probado por Dios. Continuamos en el verso 5, regresamos al segundo libro de Samuel 24, dice, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danjaán, y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beersheba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Entonces, la consecuencia de este censo, pues constituyó una grave transgresión a un mandamiento muy importante. Por esa razón, vamos a ver ahorita más adelante que el Señor castigó al pueblo a través de David, por supuesto. Dice Éxodo capítulo 30. Vamos a entender por qué razón vino este juicio para el pueblo de Israel. Dice Éxodo capítulo 30, a partir del verso 11. Dice, habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando hayas contado. Aquí de antemano vemos que el censo, un censo simple y llanamente, iba a traer como consecuencia muerte. Dice, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, de antemano, David estaba llevando a cabo un acto que iba a tener como consecuencia la muerte del pueblo. Dice el verso 13, esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor.
Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por vuestras personas. Israel, ¿qué nos dice este pasaje? Bueno, Israel no le pertenecía a David. Solo Dios tenía derecho a ordenar un censo. Y si David lo hacía, solo debía hacerlo por orden de Dios, como ocurrió en otras ocasiones, en que el censo solo fue ordenado por Dios. Los resultados que mostraron, bueno, que había un promedio de 1.300.000 hombres, hombres listos para la guerra entre las tribus de Israel. Dice el verso 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Aquí es cuando cae a cuenta David y dice, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Aquí entendió David el grave error que había cometido. Claro, entendamos que esto ocurrió porque Satanás lo incitó, como leímos en Crónicas. Entonces, vemos por otro lado que Joab no quería llevar a cabo este censo porque sabía que los censos no eran aprobados por Dios de esa manera. Pero el mandato del rey fue más fuerte, por supuesto, y al terminar el censo, David se dio cuenta de que había pecado. La expresión de David demuestra que el censo era considerado un grave pecado ante Dios y que David esperaba un castigo. Él ya estaba entendido que el Señor no iba a dejar esto impune. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no le hacía perfecto. Y tenía un corazón sensible. El pecado, cuando es cometido el pecado, aunque tú tengas, en el momento que tú tienes un corazón sensible, entiendes de inmediato que has pecado. Y esta era una característica muy importante de David, porque no prevalecía en su necedad, soberbia, orgullo, no, de inmediato entendía y se arrepentía, y estaba aquí expresando este arrepentimiento. Pero sabía que por la justicia de Dios tendría que haber un castigo. Dice el verso 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Cualquiera de las 3 estaba terrible, imagínate. Entonces, Dios le propuso estos 3 castigos a David. Y bueno, David, usando el sentido común y lo que él conocía de Dios acerca de su carácter, del carácter del Señor, él consideró que de los 3, quizás la peste vendría en un momento dado ser lo menos, porque la peste vendría directamente de Dios y no de alguien más, no de los enemigos. Y bueno, pues no podría, Dios mismo no pondría al pueblo al merced de sus enemigos. Y tampoco David estaría dispuesto a eso. Así es de que era mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los enemigos de Israel. Entonces,
En un momento dado, esta peste, esta epidemia que vino al pueblo de Israel, en un momento dado tendría que tener consecuencias, pues claro que sí, terribles, sí, muy dolorosas. Sin embargo, David sabía que Dios tenía que castigar al pueblo. Y la peste en un momento dado traería muchas muertes, pero en un momento dado el peligro o este mal cesaría después de 3 días, como el Señor mismo lo propuso. Dice el verso 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. Esta peste fue una gran calamidad sobre el pueblo de Israel. Fueron muchas muertes sobre Israel, así es de que podemos imaginarnos lo mal que en un momento dado se sintió David. Este mal en el pueblo pesó de tal manera en la conciencia del rey que tuvo la necesidad de pedirle a Dios que su mano fuera contra él y contra su familia y no contra las ovejas de Israel. Dice el verso 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces, la razón por la cual Dios detuvo el castigo fue porque tuvo misericordia de aquella gente, del pueblo. Fue precisamente en la era de Arauna, el Jebuseo, donde la mano del ángel se detuvo por orden de Dios. Fue en ese lugar que David ordenó construir el templo de Jerusalén, el templo de Dios. Así es de que resulta un aspecto bien importante. David sabía que la culpa era suya y le pidió al Señor que librara al pueblo de más castigo y que castigara únicamente a él y a su familia. David no sabía en su momento, en el momento dado, él no sabía que Dios ya había tenido misericordia, había decidido tener misericordia de su pueblo y había detenido el castigo. Y es posible que David todavía se encontrara orando, quizás suplicando, cuando vino el profeta con la orden divina de que David fuera y erigiera este altar en este lugar, en la era de Arauna. Y David inmediatamente fue a comprar la era y edificó allí un altar al Señor. Dice el verso 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. David subió conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió, para comprar a ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Arauna, pues, él tuvo una buena acción. Por supuesto, él ofreció a David la era de los animales para el sacrificio y el yugo de los bueyes para la leña del sacrificio, pero David no aceptó el regalo de Arauna. David lo hizo de esta manera porque él consideró, y bueno, hay que aclarar esto, no fue un aspecto de orgullo, no de ninguna manera, es algo mucho más importante. No fue un aspecto de orgullo, no por el hecho de que no le costara el sacrificio del holocausto, perdón. Entonces, no importaba que David tuviese muchas riquezas y que el gasto de comprar le era, pues, no significante, un gran gasto para David en un momento dado, pues que era el rey. No se trataba de eso. La actitud y las palabras de David son un significado tremendo para todos aquellos que se consideran adoradores de Dios. Este era un acto de adoración puro, porque lo que se ofrece a Dios siempre debe ser aquello que tiene un costo personal. En este caso, David estaba consciente de que él tenía que ser de él mismo quien llevara a cabo este holocausto. De ninguna manera se debe de ofrecer a Dios lo que no nos cuesta. El pecado por el cual Dios condenó al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías fue precisamente porque llegó un momento en el pueblo en que ofrecían a Dios aquello de lo que querían deshacerse, lo que ya no les servía, lo que consideraban lo menos, como los animales enfermos. Por ello, la actitud de David en este pasaje es lo que debemos de aprender. El verdadero adorador es aquel que ofrece lo que le cuesta y que está dispuesto a ofrecer más de lo que se le requiere incluso. Hay que notar que Dios había pedido a David únicamente que erigiera un altar en este lugar, en la era de Arauna. Sin embargo, lo que hizo David fue más allá. ¿Por qué? Porque lo que Dios pidió fue esto, que llevara a cabo ese holocausto. Pero David fue más allá y compró el lugar para levantar allí el altar. Entonces David quiso ser dueño de aquel lugar que Dios había escogido para levantar el altar. Entonces David allí ofreció sacrificios a Dios y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cesó la epidemia, la peste, la mortandad en Israel. El cese de la epidemia había sido determinado por Dios desde antes. Ya había decidido que ya iba a terminar esta epidemia. Desde antes que David ofreciera los sacrificios, pero David tenía que cumplir con esta orden de Dios antes que Dios fuera determinante ya en ese aspecto. Entonces Dios probó aquí la obediencia de David. Y esta vez David hizo lo correcto delante de Dios. Este pasaje final del segundo libro de Samuel apunta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque se habla de la futura construcción del templo en el lugar que David compró a Arauna. Que por cierto, Arauna en otros pasajes de la escritura se le identifica como Ornán también. Así es de que este lugar es tan importante, pues no podía ser donado por un extranjero. Imagínate, tenía que ser comprado por el rey David. Verso 25. Y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El segundo libro de Samuel termina con dos actos bien importantes. Uno, representativo de la gracia divina del Señor. Y otro representativo de la actitud verdadera de un adorador de Dios.
¿Cómo puedes tú expresar tu verdadera adoración a Dios? A través de tu obediencia. Esa es tu verdadera adoración. Este pasaje termina con un acto de adoración de parte de David, edificando un altar y ofreciendo sacrificios a Dios en una imagen que representa la vida y el corazón de David, centralizada en la adoración a Dios. El otro acto es la gracia de Dios, que se manifestó justo en medio del propio castigo. En medio, la gracia, la misericordia de Dios manifestándose en medio del juicio. Y al tener misericordia de aquel pueblo, el Señor, por la misericordia de Dios, cesó la epidemia de Israel, y la misericordia y la gracia finalmente prevalecieron sobre el pecado de David. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, dice así: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina.